muchos dicen, bueno, qué padre, ya China, ya no dependemos de China. Pues sí, no, porque si se dan cuenta, mucho de este producto chino está llegando a México y de México se está exportando a Estados Unidos. Desde el punto de vista de México, Estados Unidos afecta porque entran productos que a lo mejor no tienen los estándares de lo que es la industria nacional y no tienen los costos que tiene la industria nacional. Pero desde el punto de vista de México también le afecta porque en lugar de estar recibiendo la inversión extranjera para tener todo un proceso de manufactura, todo un proceso, están buscando como nada más ser un puente, como le dijiste ahorita, como un trampolín. ¿Qué nivel de experiencia, qué nivel de gente técnica, qué nivel de capacidad de negociación tiene el gobierno? Eso es muy importante. Obviamente, siempre los gobiernos anteriores eran tecnócratas, eran gente muy educada, los que negociaron los tratados. Bueno, según AMLO dice que Harvard no es buena escuela, pero bueno, muy bien educada. Pero no sé si la administración, si es de Claudia Sheinbaum, qué nivel de gente va a tener para negociar con Estados Unidos. Eso es preocupante. Bienvenidos amigos, un episodio más de Resonant. El día de hoy nos acompaña el señor Jorge Torres, agente aduanal de Estados Unidos, dueño de la empresa Interlink, con más de 30 años de experiencia, a quien lo invitamos. Primero que nada, bienvenido, Jorge. Gracias, muchas gracias por la invitación. La invitación le hicimos y es un programa que teníamos programado en la lista desde el principio porque hay temas muy interesantes que han sido de actualidad de los últimos años, que tú dominas. Me ha tocado hacer presentaciones contigo y obviamente conozco todo lo que conoces del tema, y me gustaría que empezáramos para tratar de mantener un orden hablando el tema que todo el mundo habla en el momento, que es después de la guerra comercial que se inició entre Estados Unidos y China, se desataron una serie de cosas, porque antes obviamente había productos chinos que entraban a Estados Unidos, era todo un circo, ¿no? Y ahora, desde que entró Trump, o eso me lo puedes corregir, empezó la guerra comercial y hubo una serie de reglas que cambiaron, y me gustaría entrar directamente en eso, que viene siendo, no lo conozco, tú me corriges, tú eres el experto, la sección 301 de aranceles a China. ¿En qué consiste? Así es, sí. Cuando entró Trump a la presidencia en el 2016, él inició un análisis, le pidió a su equipo sobre el riesgo que teníamos con China del robo de tecnología y propiedad intelectual. Se definió que sí, en efecto, existía evidencia de que estaban robando tecnología y propiedad intelectual. Obviamente eso ha sucedido por años, pero las administraciones pasadas pues no le tomaban la atención o el cuidado, estaban en otra agenda. Pero Trump sí vino más enérgico en ese aspecto, y a raíz de esa determinación, pues hay una sección, la sección 301, que el Ejecutivo tiene el poder de implementar. O sea, Trump en ese caso. Y pues implementó a partir del 2018 unos aranceles especiales que se llaman sección 301 a productos de origen chino. Se implementó en fases, pero son aranceles que varían desde el 25%, la mayoría, y algunos al 7.5%. Se implementó en 4 fases, hay 4 listas, lista 1, lista 2, lista 3, lista 4A. Sí iba a haber una 4B, pero hubo una negociación inicial con el gobierno chino donde Trump decidió que esa lista no entrara, la 4B. Pero en prácticamente 90 y tantos % de los productos... Es lo que te iba a preguntar. Entre las listas que sí hay, haz de cuenta que todo. Dejaron creo que era lo que no se puede conseguir en Estados Unidos, es lo que dejaron. Prácticamente todo se incluyó. Obviamente es definido por fracción arancelaria. Es un tema aduanal, ¿verdad? Todo lo que se importa tiene que estar declarado bajo una fracción arancelaria. Fracción arancelaria viene siendo el número identificador de un producto a nivel mundial. Sí, es un sistema armonizado que utiliza todos los países miembros de la OMC para armonizar el sistema de códigos de importación. Es numeral. Y sí, prácticamente se incluye todo, excepto dieron algunas exclusiones o unas excepciones, y se vencieron la mayoría porque muchas empresas aplicaron
esas excepciones para no pagar ese arancel porque no podían conseguir el insumo, el material en Estados Unidos o en otro país en una cantidad, calidad o precio de lo que lo conseguían en China. Entonces, si le comprobaban al gobierno, les daban una excepción, muy similar a la regla octava en México. O sea, que verdaderamente no tanto es darle permiso a China, sino es que Estados Unidos necesitaba, sí, y a ese le daban chance. Entonces lo analizaban y eso. Obviamente esas vencieron, pero se quedaron abiertas unas excepciones, particularmente con ciertos equipos de protección para personas con el COVID, mascarillas, artículos médicos. Todavía siguen unas excepciones de esos productos y se vencen en mayo 31. Iban a vencer el 31 de diciembre del 2023, pero se le dio una ampliación hasta el 31 de mayo. Entonces, por eso digo que prácticamente todos los productos, excepto ese grupo de productos médicos, pagan ya sea el 25% o el 7.5%. El 7.5% es muy limitado prácticamente a productos de consumo, pero la mayoría de maquinaria, materias primas, cables, máquinas, están pagando 25% a la importación en Estados Unidos. Ahora, con esos impuestos en las diferentes etapas, fases y de diferentes porcentajes, prácticamente China ya no podía competir en Estados Unidos. O sea, ya no venías con un precio en donde podías penetrar un mercado, ya estabas más impedido, ya no le convenía tanto a China venir directamente a Estados Unidos, quiero suponer. De acuerdo a Trump, eso era el objetivo, de hacerle más caro el producto a los chinos, pero hay varios estudios a la fecha donde indican lo contrario. Obviamente, Estados Unidos es el país número 1 consumidor, somos un país de consumismo, entonces la demanda no bajó. Lo que pasó es que pues incrementaron los precios. Obviamente, tú importabas una lavadora, o sea, comprabas una lavadora en Home Depot que valía $300, pues ahora te va a costar 320, porque ese arancel chino, o un poquito más, ¿verdad? Es como un ejemplo. Pues obviamente el que lo importó dice, bueno, pues yo se lo voy a tener que cobrar al consumidor. Entonces, eso es lo que causó. Entonces, hay muchos estudios donde nosotros los consumidores somos los que estamos pagando ese incremento, no tanto el chino. Algunas empresas sí se les bajó el volumen de exportación a Estados Unidos, pero en términos generales, pues se siguió importando de China, solamente que pues el consumidor es el que lo está pagando. O sea, el efecto de querer que la producción nacional subiera verdaderamente no fue como pensaban y de todo modo siguió llegando de China muchas cosas, pagando al consumidor. Así es, no fue como pensaban el impacto, entonces pues seguimos status quo prácticamente. Pero de todos modos sí motivó todo hubo toda una alerta, todo un movimiento, todo un oleaje de cambios que se vieron después de todo esto de los aranceles. Y me voy a específico un tema que me has platicado en el pasado y que se me hace muy interesante, que es está dentro de lo mismo de los aranceles de China, los famosos de minimis, que nos gustaría primero que nos explicaras en qué consiste y luego cómo verdaderamente en la práctica se están usando, a diferencia de para lo que fueron creados, ¿no? Así es, sí. Volviendo un poquito al 301, sí, obviamente no fue lo que se esperaba, pero sí, obviamente las empresas, las industrias, el consumidor está buscando en cómo ahorrarse dinero, siempre, eso es continuo, ¿verdad? Entonces, decir que no importa, lo pago y pues, lo necesito, no necesariamente se traduce a que siempre va a estar así. Entonces, sí se están buscando maneras de cómo mitigar ese arancel de la 301. Y ya volviendo al tema, tocando el tema del de minimis, eso es una provisión que está en la regulación aduanal de Estados Unidos. Vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que se llama la sección 321. Esa regulación permite que se importe a Estados Unidos mercancía con un valor igual o inferior a $800 por día, siempre y cuando vaya a un consignatario, a una persona, y con eso se evita el pago de aranceles, incluyendo la sección 301. Ese es el de minimis. Entonces, es como en México la franquicia libre. Así es una franquicia parecido, es decir, sí. Si tú traes un paquete de producto que sea, mientras supuestamente tenga un valor inferior a $800, prácticamente
pasas por debajo del radar de los Así aranceles. es. Creo que México, si no me equivoco, es $50 por ahí. Pues cambia, ¿no? Entre 50 y luego 300 por temporada. Por creo que lo temporada, van moviendo, pero sí, es parecido a eso. parecido. Sí, bueno, lo que está negociado en el TEMEC, pero sí, es $800 en Estados Unidos. Entonces, pues esas importaciones, bajo esa provisión, pues no pagan ningún arancel, incluyendo el 301. ¿Verdad? Y luego, eso hace suponer, primero, que eso lo está impulsando todo lo que viene siendo el e-commerce, ¿no? Porque del e-commerce viene mucho paquete que viene siendo inferior a $800, no siempre, pero imagino que los beneficiados en ese son un Amazon, un Alibaba, ese tipo de empresas que mandan de producto directamente al consumidor y pasa Así es. por abajo el radar. Los principales usuarios de la sección 321, del threshold de $800, son las empresas de e-commerce y obviamente pues bajo sus fulfillment centers, ¿verdad? Esas son las que están tomando ventaja, si se puede llamar así, de esa provisión. Así es correcto. El dato impresionante que me diste, que me dijiste, mira, este comparativo de importaciones normales, ¿cómo se llaman? El entries. Formal entries. El formal entry, que viene siendo la importación normal de decir, traigo un producto, no entra dentro de los de minimis, va a pagar sus impuestos, va a pagar los impuestos de las aranceles que le pusieron a China. Ese es un formal entry. Y luego están los de minimis. ¿Cuántos formal entries, no sé si viene por año, versus cuántos de minimis? Sí, en el año fiscal 2022, que es el año fiscal aduanal de de octubre 1 a septiembre 30, en el último año fiscal del 2022 fueron formales, los entries formales, los pedimentos formales, como decimos, fueron 39.1 millones de trámites aduanales formales. Pero de minimis, de 321, fueron casi 700 millones de trámites. Sea, todo el mundo prácticamente es como una invitación a decir, lo parto en pedazos y lo mando como... Sí, porque pues es lo que está pasando. O sea, puede venir directamente de China o el producto hacen lo que le llamamos fulfillment, que es fulfillment, bueno, que tienen en centros de distribución, tienen inventario de un producto y de ahí reciben la orden y ellos, tú pides, te metes a un website y pides unos lentes y, ok, pones tu orden, mandas el pago y te dicen que te lo entregan de 3 a 7 días, algo así. Esa orden la recibe el Fulfillment Center. Ah, mira, hay unos lentes para Luis. Lo empacan, lo ponen en tu dirección y lo mandan lo meten en un contenedor o aéreo y llega a Estados Unidos, pero como un paquete individual bajo la 321, si está bajo el punto que los lentes son $400 y ya te libera aduanas, entre comillas, y ya te lo entregan a tu casa. Hay un movimiento muy interesante. Obviamente el fulfillment principal inició en China y luego lo migraron a lo que son países como Vietnam y Camboya, pues por capacidad. Pero ahorita hay un movimiento muy interesante de que muchos de esos fulfillment centers se están abriendo en México por las mismas facilidades que se tiene como una empresa IMEX o un recinto fiscal. Están llegando productos chinos, contenedores completos, ya sea directo por Manzanillo o por Long Beach, se mueven inbound y bajan a México y de ahí llegan a fulfillment centers, a recintos, a bodegas, y de ahí se hace todo el sorting, el reempaque, etiquetado, y llenan trailers completos que cruzan terrestre por frontera y luego ya cruzando frontera, como son bajo la 321, pues cruzan con el mismo manifiesto, si se le puede llamar así, y ya de aquí llegan al correo, a UPS, a FedEx, y se van entregando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues estamos teniendo un movimiento de mercancía, de materiales chinos que llegan hacia México, pero que se exportan a Estados Unidos por medio de México y pues no están pagando el Sí, van 301. flotando, digo, hablándolo en términos menos técnicos. Si usamos el ejemplo de México, sale de China, llega a México por medio de una empresa IMEX, que es una empresa con un permiso para importar temporalmente productos sin pagar aranceles. Así es. Lo meten en una bodega, ahí hacen los cambios, sacan ese producto, lo acomodan ya como viene siendo para paquetes individuales para el destinatario final. Así es. De tener un inventario completo, ya lo separo, este es el que va para Luis Cantú. Así es. Luego lo mandan sin pagar impuestos.
llega aquí, entra directamente bajo la regla esa y llega a mí y no pago impuestos en ningún lado. Así es. Y cuando entra por Estados Unidos, llega como una bodega como la tuya, que es un bonded warehouse, que es una bodega que es parecido al IMEX, que estás vigilado por aduanas y todo, pero entran aquí sin pagar impuestos y mientras esté bajo tu custodia estás sin pagar impuestos hasta que una entre oficialmente y ya pague impuestos o entre bajo la misma regla. Pero finalmente entraron desde allá por Sí. México y por acá y no pagaron impuestos. Sí, hay mecanismos que impiden, por ejemplo, muchas empresas querían enviar esto a Foreign Trade Zones, a zonas libres, pero si lo importas a una zona libre, si llega o si ingresas a material, porque no es una importación, a una zona libre que es de China, si sale ese material a Estados Unidos, tienes que pagar el 301 independientemente. El bond de warehouse o bodega fiscal sí te permite eso, el omitir, pero el costo es obviamente más alto y hay más restricciones. Por eso muchas empresas decidieron irse a Canadá o en Canadá inclusive importan definitivo porque muchos productos chinos no pagan impuestos o lo meten en un recinto fiscal y luego ya lo mandan acá. Igual por México, con una empresa IMEX, y de aquí ya lo hacen el proceso de fulfillment y ya lo mandan. Pero sí, de esa manera se evita el pago de los aranceles generales y la sección 301. Ante el monto exorbitante de trámites de los de minimis, que estás hablando de los 700 millones de importaciones que se hacen, no creo que tengan el personal como para tener implementados estándares altos de vigilancia. O sea, ¿qué tan bien o qué tan malo se está aplicando? ¿Qué defectos ha habido porque ya de por sí son goles, ¿no? Sí. Porque al momento que dices de 800 para abajo, todo entra. Pues puedes poner cosas en pedazos y entran. O sea, finalmente no se está logrando lo que querían de decir, todo tiene que tener un impuesto, o un arancel, perdón, no un impuesto, un arancel. Pero aún así, ¿se está implementando correctamente o cómo lo están usando? Bueno, antes de entrar en detalles sobre eso, si nos damos cuenta, en los últimos par de años, México, bueno, el año pasado y se ve que este año así va a ser también, México es el país número 1 exportador hacia Estados Unidos. Ya China ya no es, antes lo era. Muchos dicen, bueno, qué padre, ya China, ya no dependemos de China. Pues sí, no, porque si se dan cuenta, mucho este producto chino está llegando a México y de México se está exportando a Estados Unidos. Entonces, hay un movimiento de balanza en donde se está yendo producto chino y se exporta a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, China sigue siendo a lo mejor el país número 1 exportador, pero por medio de una triangulación. Eso es lo que está pasando. Y no nomás con la sección 321. Hay otros productos que más adelante vamos a hablar, pero principalmente es ese. Ahora, sí hay un gran debate en el mismo gobierno y en la iniciativa privada, en donde qué riesgo se tiene con esto, ¿verdad? Con la sección 321. Hay varios senadores, el senador Tom Cotton en particular, quiere implementar una legislación en donde quiere o bajar el monto de $800 a algo más inferior, $200, creo que andan viendo ese número, o también, si el producto es de China, independientemente que sea de minimis, que pague su arancel 301. ¿Ok? Entonces, eso está evaluándose, ¿verdad?, a nivel gubernamental. Obviamente hay intereses, como en todo, ¿verdad? Tenemos las grandes empresas que se benefician de esto, como Amazon, Alibaba, etcétera, que pues están cabildeando porque esto no se toque. Que al invertir en bodegas en México, sí, no se ve que crean que esto vaya a cambiar. Así es, exactamente. La misma autoridad, y lo voy a decir abiertamente, CBP ha hablado sobre el tema porque lo han criticado a la aduana. Obviamente, como lo mencionaste, 700, 800 millones de paquetes o de entradas de minimis. Es imposible tener el personal y la infraestructura para inspeccionarlas. Entonces, sí, hay mucha preocupación de que se está entrando mercancía que es subvaluada, que pues debería de entrar como un formal y pagar sus aranceles de acuerdo al producto que es. Mercancía que está mal declarada,
que ahorita el gobierno, aparte, CBP es la aduana americana, está poniendo más énfasis en las descripciones de los productos, asegurándose que tengan descripciones adecuadas, porque sí puedes declarar una laptop, la puedes poner como una pluma, pero pues ¿quién lo va a checar? Entonces declaras una pluma de $50 y estás metiendo una laptop, ¿verdad? En ese paquete. O sea, estás, como quien dice, un poquito prostituyendo el programa, el sistema, porque estás mandando algo por encima del valor y lo metes como un de minimis. Como un de minimis. Eso no cabe duda que está sucediendo. ¿A qué magnitud? No sabemos. Igual con los productos pirata, igual con los medicamentos no regulados, no aprobados por la FDA, y lo peor de todo, pues las drogas, el fentanilo. Eso es otra preocupación principal que se tiene, ¿verdad? La Habana dice que no piensan ellos que ahí sea mucho riesgo, que ellos piensan que la mayoría de las empresas que están en el e-commerce son legítimas y que no van a hacer ese tipo de acciones. Pero ya se han detectado estas irregularidades. Entonces, pues como dice, obviamente si te pones a hablar del fentanilo, ¿qué le dices a una madre que perdió un hijo por una sobredosis de fentanilo? Con que entre un paquete con una pastilla de fentanilo es suficiente. Para ser inaceptable. Exactamente, es inaceptable. Entonces, sí hay mucho debate en eso. Se espera alguna modificación sobre cómo se maneja esto. Puede ser que suceda. También todo depende, yo sé que hay tema para esto, de las elecciones que vienen en este año. Eso también va a tener mucho que ver de cómo se vaya a manejar esto también. Sí, pero definitivamente que hay un mal uso de los de minimis. Seguramente, como dices tú, a qué nivel no se sabe, pero si ya de por sí el concepto del de minimis se está usando quizá no para lo que fue creado, aparte se está abusando del sistema. Así es, o sea, se creó para facilitar el comercio para cosas pequeñas, simples, pero obviamente pues sí se encontró el caminito y vieron, pues de aquí somos, y pues a lo mejor sí se está abusando. Y también pues puede existir riesgo, que como dices tú no sabemos exactamente hasta dónde, pero de qué riesgo sí hay, de que se infiltren productos nocivos, no regulados, piratería, etcétera. Fíjate, vamos a hacer un paréntesis de una anécdota que tú y yo conocemos, de un viaje en China. Bueno, hicimos 2 viajes a China de promoción de inversión. Y obviamente a ti te abordaban más porque yo estaba hablando de la parte legal, de cómo constituir un IMEX en México y empresa en Estados Unidos y todo. Y a ti te abarcaban con lo que es importación. Sin embargo, los dos nos buscaban para lo mismo. ¿Cuál fue el común denominador de las empresas chinas que te buscaban? Pues sí, o sea, se acercaban con nosotros y como dice Luis, tuvimos la fortuna de ir un par de veces en el 2019 a promover el área del sur de Texas y del norte de Tamaulipas. Y en esas pláticas, diálogos con empresas chinas, la pregunta era, es que si lo mando a México, de ahí lo puedo reetiquetar o puedo hacer un proceso menor y luego lo mando a Estados Unidos y ya no pago el 301, ¿verdad? Dice, pues no necesariamente, no va por ahí. Digo, bajo el e-commerce sí está claro porque hay una regulación estipulada, pero para producción o productos a mayor volumen, también ellos pensaban, no, pues mando mis partes a México, las reempaco, las reetiqueto y lo pongo que es México porque el reempaque lo hace mexicano y luego lo exporto y ya no pago el 301. No, ahí entran otras cuestiones que, bueno, no sé si quieres tocar el tema ahorita o no. Pero, no, más a rato lo vamos a tocar. Pero, pues sí, la mayoría de las empresas, si no todas, era de que no, es que me voy a ir a México, reetiqueto, reempaco y lo mando a Estados Unidos y no pago. Lo que nos dice esto, que me pasó a mí, porque cuando me buscaban y me preguntaban, tú estabas ocupado y venían conmigo también, la tendencia no tienen el interés, a lo mejor ya está cambiando esto, pero no tienen el interés de decir, bueno, me voy, me establezco en México para fabricar en México, para usar productos mexicanos o incluso en Estados Unidos y poder tener productos de origen de la región. Ellos en ese momento era, ¿cómo le hago para llegar por México para que seguir haciendo lo que estoy haciendo con una laguna y poderme meter por ahí? Así era es. El común denominador. Sí, porque se empezó a hacer en países asiáticos como Camboya y Vietnam, pero esos países pues son un poquito más en vías de desarrollo y no tienen las capacidades que tiene México. Y la cercanía, y sobre todo pues hay un tema, ese es otro tema, que pues obviamente
están en el radar, ¿verdad? De los chinos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente el de minimis va a ser un tema que es de mucho debate. Puede haber cambios. Hay congresistas para uno, para el otro. Así es. Las grandes empresas como dices tú, Amazon, Alibaba, van a cabildear fuertísimo para que esto continúe porque son las que se benefician más. Entonces es un tema, digo, que podemos pasar horas hablando de eso y los detalles de cada Inclusive, uno. pues aquí en nuestra región, en Reynosa, hay un par de empresas de fulfillment y también pues muchas vienen de Tijuana y de Tecate. Y aparte en el interior de México, los Amazons, etcétera, están haciendo esto. Si hay inversión, entonces yo veo que no, que no se va a frenar esto, que se limite, puede ser que sí, que existan más condiciones limitantes, pero esto va a continuar, porque al final del día, como les comentaba, Estados Unidos es un país consumidor. Pues bueno, como decíamos, del de minimis ya veremos qué preguntas nos hace el auditorio, que seguramente va a haber, y ya daremos seguimiento a todas esas preguntas que hagan. Ahora, otro tema muy importante y siempre, obviamente el programa, el podcast, se enfoca mucho en materia internacional, pero mucho ligado México-Estados Unidos o Estados Unidos-México. Y un tema que sí tiene mucho que ver entre México y Estados Unidos viene siendo lo que es el acero y el aluminio. Y yo sé que de eso hay un tema muy importante, que también hay mucho movimiento a nivel de cabildeo, que consiste en que, porque había como permitieron que lo del acero en las negociaciones del TEMEC de inicio, como que hubo unas cosas que medio se dieron para que se firmara y luego para abordarlas en un futuro, que va a ser un tema más al rato, vamos a platicar de lo que es negociaciones. Pero en el acero hay tema. ¿En qué consiste toda esta controversia que hay ahorita? También bajo la administración Trump, aparte de la sección 301 a los productos chinos, se hizo otro estudio para evaluar el riesgo de seguridad nacional, de acuerdo a la sección 232, a las importaciones del acero y el aluminio a Estados Unidos, globales. Y sí, se determinó, de nuevo decimos, que había riesgo nacional, porque son industrias muy importantes en Estados Unidos, y se determinó que se podían imponer aranceles especiales bajo la sección 232 a las importaciones de acero y de aluminio. Al acero se le asignó 25% y al aluminio el 10%. Inclusive México, eso fue en el 2018 también, México estuvo pagando como un año prácticamente estos aranceles. Sí. Pero cuando se estaba negociando el TEMEC, las negociaciones finales del TEMEC, esto fue tema y bueno, hicieron unos acuerdos por separado donde le dijeron a México y a Canadá también, pero en este caso vamos a hablar de México, se le llaman side letters. Dijeron, bueno, ok, te vamos a quitar el arancel del acero y del aluminio México, pero con la condición de que tú cumplas ciertas cosas que regulen más la triangulación de acero, de importación de aluminio y acero de otros países, que no nos vayas a meter gol, que bajes tus exportaciones, que nos ayudes a fomentar la industria de Estados Unidos, etc. Y eso fue el acuerdo en su momento, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué ha sucedido? Ya ahorita la dinámica ha sido un poquito más interesante porque siguen aumentando las importaciones o las exportaciones de México a Estados Unidos de acero y aluminio, y ya hay una alerta de la embajadora Catherine Tai, que es la negociadora. Estuvo una reunión hace poco con la Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía de México, y le dijo, hey, si no se ponen las pilas y controlan esta situación de las exportaciones de acero y aluminio, tenemos el derecho, de acuerdo al side letter que firmamos, de reimponer estos aranceles. ¿Está basado nada más en el aumento del acero que viene de México o también porque de repente han detectado algunos goles? Bueno, sí han detectado goles, obviamente, y es lo que le están pidiendo a México. Ayúdanos a controlar eso. Entonces, creo que la administración, con todo respeto, ¿verdad?, no ha sido muy clara o no ha sido muy abierta con Estados Unidos con este tipo de trámites, ¿verdad?, con este tipo de importaciones de otros países. Entonces, es por eso que la señora Tai, pues, está de alguna manera diciéndole a México, haz algo, porque si no, te vamos a reimponer estos aranceles. Entonces,
Esto está claro en el tratado, o sea, no es algo especulatorio. Si México no hace algo al respecto, puede ser que en los próximos años le impongan esos aranceles otra vez. O sea, ni siquiera llegar a las negociaciones, desde antes. Bueno, le está dando oportunidad. Sí, puede ser antes de las negociaciones, pero se le está dando la oportunidad a México para que haga algo. Sé que ya están haciendo algo sobre el acero. El aluminio no he oído mucho, pero sé que sobre el acero sí que está aumentando capacidad México para no traer acero de otros países, mínimo para que sea acero mexicano. Pero pues sí es algo que hay que tener en mente porque en cualquier momento puede volver a ser tema esto. Y en el caso del aluminio es algo similar. Sí, aparte en el aluminio es algo muy interesante también. Aparte de la sección 232, que eso es por la seguridad nacional de Estados Unidos, el 10%, también se detectó bajo una petición a la Secretaría de Comercio por parte de la industria del aluminio de Estados Unidos, ciertos aluminios en específico, por ejemplo el aluminio por procesos de extrusión, el que es producido por extrusión, se levantó un caso ante la Secretaría de Comercio de cuotas compensatorias que incluyen a México. ¿Por qué? Porque ya se aplican ahorita. Ya se aplican ahorita. Ahorita se están aplicando lo que le llamamos los countervailings, que son los subsidios. Algunas empresas están pagando el 1.68%. Esto es por que se está enviando aluminio, productos de aluminio extruido a Estados Unidos a un valor inferior al costo o al valor de mercado en Estados Unidos. El 11 de marzo, se implementó lo que es el countervailing, que son subsidios, y se espera que el 2 de mayo se haga una definición sobre el porcentaje final para el antidumping, que puede ser alrededor del 100%. No todos los productos están incluidos, cabe recalcar, no todo el aluminio, solamente aluminio producido por un proceso de extrusión. Entonces, sí, esto es algo que pues, va a impactar o está impactando fuerte. Y esto, como muchos dicen, pero espérame, si somos parte del TEMEC, ¿por qué me están aplicando estos aranceles? No es justo. Los cuotas compensatorias y eso, los tres países tienen derechos de aplicarlas de acuerdo a sus necesidades, si ven que hay caso. Ahora, si se dan cuenta, antes teníamos el Telecan, antes del 1 de julio del 2020, que es el Telecan, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora tenemos el TEMEC. El TEMEC es Tratado México, Estados Unidos, Canadá. No menciona libre comercio. Es un tratado que sí incluye las provisiones de libre comercio por medio de reglas de trato preferencial, pero tiene otras cláusulas también para ayudar a los tres países a mediar ciertas cosas. Entonces, no nos vayamos con el libre comercio. Es un tratado México, Estados Unidos, Canadá, que da pie a un cierto libre comercio cumpliendo con ciertas condiciones. Un tratado de trato preferencial. Se mantuvieron en general las reglas de origen del Telecan. Obviamente hubo un cambio muy drástico en las reglas automotrices, que ese es otro tema, sí, que pues bueno, obviamente para otra plática. Pero bueno, entonces hay que tomar atención sobre esto porque antes China era el país exportador número 1 a Estados Unidos de extrusiones de aluminio. Ahorita es México, el número 1. Y luego Colombia y luego China. ¿Qué quiere decir? Igual que la sección 321, el fulfillment, el de e-commerce, que movió la extrusión, la máquina de extrusión de China a México, a Colombia, y eso, con todo respeto, yo lo viví porque tengo clientes que hacen extrusiones, o sé de empresas que hacen extrusiones, y sé que han transferido líneas de extrusión a México. Buscar el caminito para encontrar la salida. Entonces, pues ya otra vez volvemos a lo mismo, la autoridad de Estados Unidos lo detecta. Aparte, la industria del aluminio interpuso esta demanda para que el gobierno, por medio de la Secretaría de Comercio, del Departamento de Comercio, tome acción y abra el caso de antidumping, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, sí está complejo, la verdad. En términos prácticos,
con el conocimiento básico que tengo, es si se detecta, o sea, para empezar, no porque existe el TEMEC, todos los productos van a estar intocables. O sea, si un producto en especial se detecta, y esto aplica casi en todos los países, tienen esta regla, ¿no? En donde dice, si tú me estás trayendo un producto y yo sé que en la manufactura de tu producto, en los procesos, hay un subsidio que el gobierno te da, que me pone a mí en desventaja, Industria Nacional de Estados Unidos, contra ti, porque a mí no me están subsidiando nada y a ti sí, y me lo estás vendiendo a un precio inferior que el mío, yo no puedo competir, había una competencia desleal. Entonces el gobierno, si analiza y determina que es cierto el argumento que se presentó, entonces te voy a poner una cuota compensatoria equivalente a lo que debiste haber pagado para producirlo en las mismas condiciones que el de aquí, y eso es lo que viene pagando para nivelar más o menos la competencia. Es correcto. Entonces, ahorita Parece con a mí, la extrusión... que no me contratas. No, es excelente. Ahí tengo una oficina lista para un ti. Cubículo. Un cubículo, un escritorio en la bodega. No, es correcto. Entonces, ahorita esta es la situación con el aluminio extruido, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. El factor China es algo muy complejo y pues obviamente están utilizando a México como trampolín para el mercado mayor del mundo, que es Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor de diferentes mecanismos, pero al fin del día eso es lo que está pasando. Desde el punto de vista de México, Estados Unidos afecta porque entran productos que a lo mejor no tienen los estándares de lo que es la industria nacional y no tienen los costos que tiene la industria nacional. Pero desde el punto de vista de México también le afecta porque en lugar de estar recibiendo la inversión extranjera para tener todo un proceso de manufactura, todo un proceso, están buscando como nada más ser un puente, como le dijiste ahorita, como un trampolín. O sea, tratar de la mínima inversión nada más entrar por alguna laguna de la regla, y finalmente no va a ser así. O sea, siempre Estados Unidos está con México con las cuotas siempre listas para el día que no me guste, aquí te las impongo y empiezan los problemas. Así es. Ahora, ya se está poniendo un poquito más, dado a raíz de todo esto, pues los chinos también están viendo, ¿sabes qué? Pues ahora sí creo que tenemos que invertir en México y ahora sí abrir plantas de manufactura y ensamble de esos productos. No nomás hacer la triangulación por México, que eso pues obviamente ese es el tema que México ahorita trae, que está esperando que exista mucha inversión china por lo mismo, ¿verdad? Una vez lo platicamos, nos ha tocado promover inversión de diferentes países, no nada más de China. Obviamente China siempre fue un país destino de inversiones. Nunca tenía que salir a invertir a otros lados. Entonces cualquier otro país, Estados Unidos, Europa, cuando vienen a invertir en México es un poquito, aún así con ellos, estás hablando que cuando una empresa más o menos que toma la decisión de hacer una inversión en México, para cuando en verdad lo hace pasa un año y medio, a veces 2 años. Aquí con China es más el tiempo de decisión porque es la primera vez que lo hacen. Y luego aparte es convencerlos primero de no querer nada más hacerlo el trampolín. Entonces se toman los años que es para que llegue a la inversión, a que sea una decisión. Y primero convencerlos de que no nada más trampolín, o sea, viene un poquito retrasado. Esto podría haberse visto con más efecto de inversión en México, pero como es China está tomando un poquito más de tiempo. Así es. Sí, obviamente bajo el concepto de nearshoring, que bueno, esta plática a lo mejor no es sobre eso específicamente. No, pues podemos cambiar el nearshoring. Bueno, o sea, se espera que con el nearshoring pues la inversión china vaya a crecer, ¿verdad? No ha crecido, como dices tú, es una expectativa que se tiene para el 2025-2026. Ahí obviamente es otro tema sensible que quería tocar. Obviamente el enfoque de los chinos ahorita, pienso yo, de la inversión china en México tiene que ver mucho con la industria automotriz. Hay mucha expectativa de que viene BYD, ya tenemos varias empresas chinas en México que ensamblan vehículos para consumo nacional o exportación a Sudamérica, pero sí hay viene una inversión fuerte de BYD. Creo que fuimos, ¿te acuerdas, a visitar la planta de tractores? Que ya tenían montacargas en Querétaro, según recuerdo. Algo así. Y luego algo pusieron en California. Sí, de los trenes. Los trenes. Sí, ahora viene ya el ensamble de vehículos. Entonces, ese es otro tema muy sensible porque pues lo que quieren ellos es, bueno, según ellos, de inicio no, queremos vender en México. Pero muchos saben que a la larga quieren ellos penetrar el mercado de Estados Unidos. Quieren ver la manera de cumplir las reglas
de origen automotrices del TEMEC para llegar al mercado de Estados Unidos. Y eso ya lo vio el presidente Biden en su administración como un riesgo ya. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues quieren apretar las tuercas ahí y algunos saben, me imagino, que el TEMEC se inició el 1 de julio del 2020, pero tiene una cláusula sunset, que le llamamos, que donde va a haber una renegociación a los 6 años, que va a ser pues en julio del 2026. Y se espera que esa negociación va a ser muy difícil, muy dura, porque es cuando Estados Unidos va a querer poner candados a la inversión china en México. Entonces, para poder que tenga continuidad el TEMEC, es probable que Estados Unidos diga, bueno, si traes empresas chinas, por ser de origen chino, no van a cumplir con las reglas de origen, independientemente que tengan la integración regional o no. O si quieren exportar vehículos, se les va a asignar un arancel especial. Altísimo. Altísimo, el 100%. Entonces... esa industria en particular se va a ver desalentada de invertir en México porque no sirve de nada. Me voy a instalar en México y de todos modos me van a aplicar las reglas. Ahorita, obviamente, y son diferentes vertientes. Yo sé que hay mucha expectativa de inversión china en México, pero hay que tener cautela. Si es para exportación a Estados Unidos, tenemos que ver cómo va a reaccionar el gobierno de Estados Unidos. Y hay variaciones de la reacción, pero pienso yo que van a ser el mismo fin. Ahorita es año de elecciones en ambos países. Hablando de Estados Unidos, pues sabemos que está Biden o está Trump. Si queda Trump, va a ser más estricto en cuestiones arancelarias. Trump dice, yo al primer día que me elijan voy a poner un arancel del 10% si no me cumplen con esto y esto y esto ciertos países. Y van a querer carros chinos a Estados Unidos el 100%, etc. Si gana Biden, van por el mismo camino, pero él se va más por lo de los derechos humanos, protección del medio ambiente, seguir poniendo presión a China y mantener la sección 301, imponer algunos aranceles, pero más por el lado, como te digo, de cuestión de derechos humanos y de medio ambiente. Con Trump sería más comercial, más protección a la propiedad intelectual, tecnología, a las empresas de Estados Unidos. Entonces, pues va a estar interesante, ¿verdad? Esa situación. Depende, sí, o sea, sabemos que si llega Trump es aranceles. Lo ha declarado, o sea, esto no es algo que estamos especulando. Sí. Aranceles a como se pueda y le va a encontrar cómo para que haya aranceles. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien. De hecho, creo que toda esa guerra que se provocó trajo muchas cosas buenas. Y si es Biden, finalmente también son aranceles, nada más impuestos, como dijiste tú, por otro lado. Eso hace que las negociaciones del 2026, verdaderamente los organismos representativos empresariales de México y de Estados Unidos tienen que ponerse las pilas bastante para llegar con muy buenos argumentos y no ceder, o sea, pelear bien o tener un buen mecanismo de negociación para poder sacar provecho, porque no vas a ganar todas, pero no las pierdas todas. Así es. No, y ahorita Estados Unidos está sentido, porque perdieron con el contenido de valor regional de los vehículos. La interpretación de las reglas de lo que le llamamos el roll-up, del contenido de valor regional, la interpretación de Estados Unidos era diferente a la de Canadá y a la de Canadá y México. No, es muy técnico el tema, pero bueno, al final del día, el panel que definió esto fue a favor de México y Canadá. O sea que la interpretación mexicana y canadiense era la correcta, no la de Estados Unidos. Porque si hubiera sido como lo interpretaba Estados Unidos, iba a ser casi imposible cumplir con las reglas de origen de los vehículos, porque ciertas partes tenían que cumplir con un porcentaje más alto, pero en su totalidad, no por componente. Y México y Canadá lo interpretaban como por componente, y ganaron. Entonces Estados Unidos está ahorita un poquito... Se siente que tiene que la revancha. Pues sí, aquí obviamente no queremos meter política, pero es política, y quieren darle la sacudida y decir, nosotros somos los buenos aquí, ¿verdad? Entonces puede tornarse muy tensa esa negociación, pero como dices tú, los grupos empresariales tienen que llevar bien sus argumentos, bien fundamentados, y estar dispuestos a negociar.
Y negociar sobre bases, digo, ahora es importante aclarar que estamos hablando mucho de la industria automotriz. Así es. Esa es la que está bajo la lupa muy fuerte. Hay otras industrias que no van a tener tanto problema y se van a poder establecer en México como debe ser, no nada más de trampolín, y esas no va a haber tanto problema. O sea, no va a afectar tanto el que lleguen las inversiones. Pero lo que es en la industria automotriz es donde nos estamos enfocando, porque están metiendo, me acuerdo que también tenía que haber tantas horas de empleados de cierto nivel involucradas para que calificaran. O sea, era todo un tema complejo, ¿no? Las reglas automotrices cambiaron en 3 maneras. Subieron los porcentajes de contenido de valor regional al 75%. Tienen que tener un contenido de aluminio y acero, las partes principales, la carrocería, los ejes de 70% de la región, y tienen que ser 40% ensamblados con un valor de mano de obra de $16. Ahora, se ha tenido muchos problemas en la implementación de estas reglas. Inclusive, hay empresas ensambladoras, lo que llamamos los OEMs, que dijeron, ¿sabes qué? Prefiero pagar el 2.5%, porque ese es el arancel a un vehículo, 2.5%, y me quito todas estas broncas. Creo que varias empresas que están ensamblando en México y en Canadá, diciendo, ¿sabes qué? No le voy a entrar al TEMEC, pago el 2.5%. Digo, en las pickups creo que está el 20%, es así, vale la pena el TEMEC. Pero un vehículo, un BMW, un Volkswagen, te lo van a pasar a ti el consumidor. O sea, porque es más costo administrar los controles de la regla de origen del TEMEC que se paga el 2.5%. Entonces, a lo mejor te van a pasar un poquito al consumidor, pero no lo vas a notar en el sticker price del carro. Entonces... Salvo que esto cambia lo muy malo, que si no se negocia bien, que pase lo que dices tú, pues la industria automotriz, básicamente de algo que viene de China, va a estar en China. Haciendo un lado lo de China, de la automotriz, siempre la meta de Trump cuando se negoció el TEMEC fue de fomentar el ensamble de vehículos en Estados Unidos, con eso del $16 por hora, etcétera, y obtener las autopartes de México y de Canadá. O sea, que lo fuerte se haga en Estados Unidos. Entonces, siempre ha sido la línea, y yo pienso que la industria automotriz en México va a continuar y va a crecer, sobre todo en el área de autopartes, de refacciones, etcétera. Ya cuando la aventamos lo de la inversión china, pues sí, eso complica porque... pues si es para consumo nacional, bueno, pues México tiene derecho de comprar carros chinos, ¿verdad? Es un país independiente. Pero para exportación a Estados Unidos, es ahí donde, bajo el TEMEC y el gobierno, como dices tú, si queda Trump, así, bueno, no, si es carro de una empresa china, independientemente que cumpla con el contenido de valor regional, con todo lo demás, se le va a asignar un arancel especial por ser chino. Y hay muchas preocupaciones también, ¿verdad? Hay otras que dicen que son vehículos de baja calidad, pueden ser muy baratos, pero la calidad no puede ser buena, que no cumplan con los estándares de seguridad, el DOT. Bueno, obviamente si se va a importar a Estados Unidos, tiene que cumplir con las regulaciones no arancelarias y los requisitos del Departamento de Transporte, del EPA, de la Protección del Medio Ambiente, etcétera, con las emisiones, catalizadores, los vidrios, todo eso, pero... va a estar interesante eso. No dudo que muchos de las razones o fundamentos que alegan para tratar de decir que esto debiera tener un arancel, no dudo que sean ciertos, pero también esto no deja de ser un eterno cabildeo de los intereses de cada industria. Así es. O sea, finalmente los actores principales de una industria a otra, los proteccionistas del mercado nacional o producción nacional versus los que están exportando, va a ser un eterno pleito, pero sí es importante que en el 2026 que los organismos representativos verdaderamente tomen en serio esto, porque es como prepararte para una pelea. Pues así es. O sea, entrena desde antes porque vas a llegar a subirte al ring con gente con muchos argumentos y tienes que traer una estrategia de cuáles estoy dispuesto a perder contra cuáles quiero ganar. Me imagino que sí, en los paneles así va a ser. Así es. Bueno, hablando de Estados Unidos y México en particular, a por mis amigos los canadienses los hacemos a un lado siempre. Pero bueno. Son muy buena gente. Muy buenas gentes. No, ellos no les preocupa. Ellos no les preocupa. Ellos, they go with the flow, como decimos. Pero, bueno, Estados Unidos, independientemente de quien gane, ya sea Trump o Biden, la estrategia va a ser dura. Porque, o sea, obviamente son diferentes estrategias, pero al final del día van a ser dudas porque quieren el mismo fin.
En México, esa es otra cosa que con todo respeto sí me preocupa, porque, bueno, todo indica, y no quiero meterme en política, pero pues sí, las tendencias van a que va a continuar la 4T con Claudia Sheinbaum, la fuerte. Se puede dar una sorpresa, pero no podemos especular. Pero suponiendo que continúa la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum, ¿qué nivel de experiencia, qué nivel de gente técnica, qué nivel de capacidad de negociación tiene el gobierno? Eso es muy importante. Obviamente, siempre los gobiernos anteriores eran tecnócratas, eran gente muy educada, los que negociaron los tratados. Ya, bueno, según AMLO dice que Harvard no es buena escuela, pero bueno, muy bien educada, pero no sé si la administración, si es de Claudia Sheinbaum, qué nivel de gente va a tener para negociar con Estados Unidos. Eso es preocupante. Preocupante y alertante. Preocupante y de alerta para que los organismos privados y la iniciativa privada, los impulsores de la promoción de inversión, se unan y pongan presión al gobierno, decir, déjame te ayudo, cualquiera que sea el partido que gane. Déjame te ayudo con gente preparada para poder ir a pelear esto. O sea, tienes que agarrar el talento de gente que ya hizo esto y no innovar con alguien que nunca lo ha hecho, porque de Estados Unidos yo quiero pensar que de cualquier lado van a mandar, como dice The Big Guns, van a mandar a los... Sí, independientemente que gane Biden o Trump, tienen gente muy capaz, los Big Guns. En México, pues sí, como dices tú, la industria energética privada tiene que trabajar de la mano con el gobierno para mandarlo, pues, por lo mejor, ¿verdad? Y sí, aunque si gana Claudia Sheinbaum, creo que hay optimismo, inclusive hasta de la iniciativa privada, de que con ella van a poder tener un poquito más de acercamiento y va a ser más business friendly, como aquí se dice, más amigable con la iniciativa privada y que esté más abierta a trabajar en equipo, ¿verdad? A lo mejor trae ya la segunda fase, otra estrategia, eso esperemos, hay que ser optimistas, pero pues ya lo veremos. Sí, por lo pronto queda claro que la guerra comercial con China sigue, independientemente del partido que quede en Estados Unidos. Así es. Y las negociaciones siguen con México, independientemente de qué partido quede. Así es. Ya sabemos por dónde va uno, para dónde va otro. Ponerse las pilas para la discusión y la renegociación del TEMEC para el 2026. Tratar de mantener muy bien las industrias, que es lo que se busca, que no. Pero esto va a seguir, o sea, no termina. Simplemente se está negociando, pero Estados Unidos sigue no queriendo que China entre libre, así nada más libre. México tiene que protegerse también, pero todo tiende a ir por ese camino, como conclusión. Así es, y hay una definición que escuché de una plática de la embajadora Catherine Tai, que es la negociadora comercial de Estados Unidos, ahorita en la administración Biden, que dijo, ahorita estamos pasando por la globalización 2.0, Globalization 2.0. ¿Qué es lo que está pasando? Dado a la experiencia que se tuvo con el COVID, dado a la fragilidad de la cadena de suministros que nos vimos, dado a la dependencia de China, de Asia, para insumos de seguridad nacional, que son medicamentos, que son consumibles, con esta globalización 2.0 se está volviendo a regionalizar la economía del mundo. Entonces se van a hacer bloques productivos de cadena de suministros, Norteamérica, Sudamérica. Se busca una integración de Centro y Sudamérica con Norteamérica. Va a estar Europa, va a estar África, hacia el este, hacia el oeste. Entonces, no es que se acabe la globalización, sino se va a segmentar y no van a ser tan intercodependientes de Asia. Entonces, para que no nos pase lo que nos pasó. Exactamente. Entonces, todo esto que estamos platicando ahorita, todas estas políticas van hacia eso, van a esa regionalización de la globalización 2.0. No es que esté mal, obviamente hay muchos, no es que la globalización debe de continuar y va a continuar, pero en diferente manera. Entonces, las experiencias que vimos. Entonces, no podemos seguir dependiendo de un proveedor chino de cierto medicamento y que no puedas mandar el contenedor, porque puede venir otra pandemia, hay situaciones climáticas que están pasando
que a lo mejor no hacen tan fácil la cadena de suministro. Ve lo que pasó en Baltimore, se cae el puente ese. Sí. Va a ser un... Bueno, No, y la reducción de costos sí, logísticos de que provocó la logísticos. pandemia, que dice, ¿sabes qué? Hay que reubicarnos aquí, no que andamos viendo Así allá. es. Entonces, pero pues sí hay que tener cuidado cómo se va a reorganizar el... Claro, es donde hay que el ponerse las comercio. pilas de guiar esto por un buen camino. Así es. Pues bueno, es un tema muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio que nos acompañas. Te vamos a pedir que nos acompañes en un segundo para Claro que hablar de sí. otros temas. Yo creo que va a haber muchas preguntas de seguimiento y en su momento las hacemos llegar a ti para ver qué respuesta podemos canalizar. Amigos de Resonant, continúen acompañarnos en el siguiente episodio. Vamos a continuar hablando con Jorge Torres de temas muy interesantes en materia de comercio exterior. Muchas gracias, Luis, por la invitación.